La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos un tema muy importante para el tiempo en que estamos viviendo, mis queridos hermanos. El tema de hoy lleva por título La fe de Jesús. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a pasar al trono de la gracia para hablar con nuestro Padre Celestial y para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre en estos momentos. Venimos delante de tu santa presencia, Padre, para pedir una bendición especial por la programación de hoy, pero especialmente por las personas que sintonicen la misma. Te pedimos que los bendigas y los ayudes a prepararse para lo que pronto se avecina sobre tu pueblo y que ellos puedan ser resguardados en ti en todo momento. Perdona nuestras faltas y pecados para que nada impida la comunión contigo y reprende todo lo que no sea tuyo para que tu bendición alcance hasta lo último de la tierra. Padre Santo, te pedimos especialmente por los hermanos del ministerio. También te pedimos por los que están comenzando en la fe. Y te pedimos también, Padre, por los enfermos de la Grey, Padre Santo. Protégelos con el ministerio de tus santos ángeles y ayúdanos a tener la fe de Jesús en todas las situaciones que afrontemos, para que podamos obrar como Él hizo. En el nombre y por los méritos de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También vamos a ir a Romanos capítulo 3, los versículos 25 y 26, donde allí dice la santa palabra: a quien Dios puso como propiciación, refiriéndose a Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. También, mis queridos hermanos, vamos a ir a Gálatas capítulo 2, el versículo 16, donde nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. También vamos a ir a Filipenses, el capítulo 3, los versículos 8 y 9. Y allí se nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan no solo proclamar, sino también tener plenamente la fe de Jesús. En el programa de hoy vamos a estar analizando lo que implica la frase, la fe de Jesús, algo que es muy conocido entre los profesos adventistas del séptimo día. Ahora, esto lo vamos a estar haciendo por dos razones principales y muy particulares. La primera es porque la fe de Jesús es parte integral del último mensaje de misericordia al mundo, pues es parte del mensaje del tercer ángel. La segunda razón es porque al preguntarle a los que piensan llevar este último mensaje de misericordia a los habitantes de la tierra, a veces escuchamos respuestas confusas que nos confirman que no están muy claros con respecto a la fe de Jesús y por lo tanto con el mensaje final. De ahí la importancia de conocer este tremendo significado, pues tiene que ver con nuestra salvación y vida eterna. Por lo tanto, comencemos de una vez. Aunque algunos hoy pudieran argumentar que en griego no se hace mucha diferencia entre la fe de Jesús y la fe en Jesús. La verdad es que ese pequeño cambio le da un giro totalmente distinto al significado de ambas frases. No es lo mismo tener la fe en Jesús que tener o poseer la fe de Jesús. La Biblia nos presenta que hasta los demonios creen y tiemblan, pero tener la fe de Jesús implica un cambio en el que posee esa extraordinaria fe. ¿Por qué? Porque ya no cree como Él, sino que ahora cree como Cristo el vencedor. Y ese detallito es mucho decir. Ahora, otro punto que muchos no consideran es que para tener la fe de Jesús debemos conocer realmente al Maestro de Galilea. Y aunque esto sea obvio, algunos a veces no hacen la asociación entre una cosa y la otra. Muchas veces podemos sacarle más a algo cuando lo vemos en su aspecto sencillo que cuando tratamos de irnos a las profundidades de las cosas sin ser Jacques Cousteau. Ahora, cuando miramos esa frase con la que viene acompañada en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nos llevamos una idea aún más clara de lo que antes teníamos. Y como ya se deben imaginar, esto ciertamente tiene que ver con el carácter. Cuando pensamos en seres humanos que guardan los mandamientos de Dios, sabemos que son personas que se asemejan a Dios en carácter, pues ponen su voluntad expresa por obra. Y recuerden que los mandamientos de Dios son una transcripción de su santo carácter. Ahora, si además de eso le añadimos que guardan o tienen la fe de Jesús, nos llevamos la idea de que al conocer al Padre y al Hijo a tal grado, están realmente reflejando su santo carácter. Pero no de cualquier calibre, sino a la altura de la revelación de Cristo. No había una comprensión clara y definida del Padre hasta que Cristo se humanó y no dejó lugar a dudas, pues Cristo es la mejor fotografía que podemos tener del Padre. Al grupo que hace alusión, Apocalipsis 14:12,
es un grupo realmente especial, dignos de llevar a cabo la encomienda ordenada por nuestro Redentor bendito, alabado sea su santo nombre. No por sus propios méritos, sino porque le sacaron el mejor provecho espiritual a los méritos de su Maestro, quien de esta manera está viviendo en ellos. Pero tristemente, mis queridos hermanos, hoy la mayoría de los adventistas no ven la fe de Jesús en este respecto. Aunque no lo crean, para algunos hoy la fe de Jesús es meramente un folleto bautismal para aumentar los números de la corporación Omega. Y en este momento alguien me puede estar criticando diciendo que a ese folleto se le tituló de esa manera porque eso es lo que Jesús creía. Por lo tanto, la fe de Jesús. Pero ¿saben algo, mis queridos hermanos? Eso es una falsedad que hoy le han vendido al pueblo. Pues Cristo no era trinitario. Ni lo es su Padre, ni lo fueron sus discípulos, ni el pueblo hebreo, ni los pioneros adventistas. En eso estriba la fe de Jesús. Es en creer como Cristo cree, no como dicta Roma. En este planeta Tierra, Cristo dependió confiadamente de su Padre. Y a esa altura es como nosotros tenemos que creer o ejercer nuestra fe. Ahora, hablando sobre este aspecto, la sierva del Señor nos dice, el mensaje salvador del alma, el mensaje del tercer ángel, es el mensaje que debe ser dado al mundo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ambas cosas son importantes, inmensamente importantes, y deben darse con igual fuerza y poder. Nos hemos detenido mayormente sobre la primera parte del mensaje, y la segunda parte se ha presentado en forma casual. No se comprende la fe de Jesús. Debemos hablar acerca de ella. Debemos vivirla. Debemos orar acerca de ella y debemos educar a los hermanos a introducir esta parte del mensaje en la vida de su hogar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y la cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 208, el párrafo 3. La proclamación de este mensaje debe ser acompañado de una genuina vivencia para que llegue al mundo con poder. Recuerden, no se puede dar lo que uno no posee. Y si no estamos seguros o no sabemos exactamente lo que es la fe de Jesús, pues hay que cavar, mis queridos hermanos, hasta llegar al oro. Recuerden también la hermosa verdad presentada en Mateo capítulo 24, el versículo 14, donde Cristo nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero mis queridos hermanos, como estamos hablando acerca de la poderosa palabra de Dios, no podemos encajonar la frase, la fe de Jesús, o limitarla a cierto significado estrictamente, sino que hay que comprenderla en todos los niveles y permitirle que fluya en su amplitud. Comentando al respecto, la sierva del Señor abunda un poco más y nos dice, la fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado.
Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y a la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total. Es la fe de Jesús. Esa cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 195, el párrafo 2. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aquí podemos ver que también la fe de Jesús lleva la connotación o abarca todo lo que Cristo representa para los redimidos en el contexto de la inconmensurable redención provista para la raza caída, que depende totalmente de Él. La fe de Jesús, por lo tanto, incluye la justificación por la fe. Ahora podemos asimilar que la fe de Jesús incluye la idea de la fe en Jesús, pero vemos que es en el concepto bíblico de creer y obedecer, en el concepto de la fe salvadora. Por tal razón, en las Sagradas Escrituras se exalta la fe de los héroes bíblicos, porque su fe era una representación de la fe de Jesús, que es una fe genuina, la que provee el cielo. La fe de Jesús es como la fe que describe el hermano del Señor en Santiago, capítulo 2, versículos 17 al 26, donde allí dice la santa palabra de Dios: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 25. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Todo esto fue, mis queridos hermanos, lo que Cristo ejemplificó para nosotros cuando estuvo en esta tierra, para que lo pudiéramos imitar y no fuéramos engañados. Nos mostró en acciones su inquebrantable fe en su Padre, para que no tuviéramos una fe vacilante, sino una fe firme y robusta. Por esta razón, durmió como un bebé en medio de la tempestad. Y cuando apareció el endemoniado de Gádara con su legión de demonios, Cristo no participó en la carrera de 1000 metros que corrieron los discípulos. Se mantuvo tranquilo y sereno, dándonos ejemplo de lo que es tener la fe de Jesús. Alabado sea su santo y precioso nombre. Esta es la evidencia de haber estado con el Maestro, y esta fue la evidencia después del aposento alto que los discípulos vivieron. Al compartir su fe, se hizo una realidad lo registrado en Hechos capítulo 4,
versículo 13, donde se nos dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Tal experiencia necesita el pueblo de Dios hoy. Pero tristemente, la mayoría se destaca por presentar su propia fe, lo que ellos creen. Una fe fabricada y defectuosa, que no obra y no es la fe de Jesús. No saben que así deshonran al Maestro. Comentando acerca de cómo adquirir la fe de Jesús, la sierva del Señor nos dice: la fe de Jesús aumentará a medida que os familiaricemos más con vuestro Redentor, espaciándoos en su vida inmaculada y en su infinito amor. No podéis deshonrar más a Dios que profesando ser sus discípulos mientras os mantenéis distanciados de Él y no os alimentáis y nutrís por su Espíritu Santo. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en la maravillosa gracia de Dios en la página 284, el párrafo 4. Piensan que lo tienen todo. Ven las señales y están listos para poner fechas. Hacen más cálculos que un científico de la NASA. Pero no les hables del carácter de Dios, porque se ofenden, porque ya compraron su versión preferida. Pero no es la fe de Jesús. Y en este respecto, la sierva del Señor nos aconseja bastante, como cuando dice: el Señor demuestra que hay algo mejor para su pueblo que la mera adoración externa. Les exige una religión pura e incontaminada. El oro que les pide que le compren es el oro del carácter. El colirio se obtiene buscando sinceramente al Señor. Debemos venir a Dios confesando nuestros pecados y humillando nuestros corazones delante de Él. Si alguna vez hubo un pueblo que necesitara orar más fervientemente a Dios, si alguna vez hubo un pueblo que necesitaba despojarse de todo lo que es ofensivo para Él, es este pueblo quien profesa guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Esta cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el boletín de la Conferencia General del 6 de junio del 1909, el párrafo 6. Y mis queridos hermanos, esta cita fue traducida del original en inglés. Y me llama mucho la atención porque en esta cita en particular, al identificar los símbolos de la receta divina para la iglesia de la Odisea, nos presenta que el oro es el oro del carácter, cuando en otras ocasiones la sierva del Señor lo ha presentado como que el oro es la fe y el amor, lo que nos demuestra una relación íntima entre el carácter y la fe de Jesús. O sea, un carácter semejante al de Cristo, lleno de fe y de amor. Pues obviamente, mis queridos hermanos, sabemos que la iglesia laodicense no tiene ni el carácter de Cristo, ni la fe de Jesús. Comentando nuevamente en cuanto a lo representado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, la sierva del Señor nos dice: el oro es la fe y el amor. La vestidura blanca es la justicia de Cristo. El colirio es el discernimiento espiritual que os habilitará para rehuir los ardides de Satanás, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla. Esta cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 75, el párrafo 1.
Por lo tanto, entre las dos citas podemos ver que el discernimiento espiritual es el colirio que nos ofrece el Maestro y solo lo podemos obtener buscándolo sinceramente a Él. Esto quiere decir que hay que buscar a Cristo con la intención de apartarnos totalmente del mal y de aprender a conocer la verdad para ponerla por obra, no para tener un conocimiento teórico en la materia, lo que nos vuelve a llevar al carácter de Cristo y a la fe de Jesús. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos sigue explicando cuando dice: el carácter de Cristo es un carácter infinitamente perfecto y Él debe ser ensalzado. Debe mantenerse en un lugar prominente, pues Él es el poder, la fortaleza, la santificación y la justicia de todos los que creen en Él. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el manuscrito 27 del 13 de septiembre de 1889, en el párrafo 16. No podemos quitar la vista del Maestro de Galilea. Para mantenernos a flote, nuestra mirada espiritual tiene que estar fija en Él. Y hablando en este respecto, la sierva del Señor nos dice: cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pausa, mis queridos hermanos. Ahora noten en qué sentido es esa glorificación que ella menciona. Continúa la cita. Si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. A los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 127, el párrafo 1. La fe de Jesús es una bendición incalculable para el pueblo de Dios. Y cuando se vive y llega a ser el centro de nuestro mensaje al mundo, pues no es una teoría más, sino una solución experimentada y probada que glorifica a nuestro Padre que está en el cielo. Comentando sobre este respecto, la sierva del Señor nos sigue diciendo: el centro de nuestro mensaje no es solo los mandamientos de Dios, sino también la fe de Jesús. Una brillante luz resplandece sobre nuestra senda hoy día y nos induce a aumentar nuestra fe en Jesús. Debemos recibir todo rayo de luz y andar en él, a fin de que no constituya la causa de nuestra condenación en el juicio. Nuestros deberes y obligaciones se vuelven más importantes a medida que se aclara nuestra visión de la verdad. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas. Y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe caminar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Obreros Evangélicos, la página 170, el párrafo 2. Llegó la hora para que el pueblo de Dios
no esté andando desbalanceado. Llegó el momento para que vivan la fe de Jesús. Para cerrar el programa de hoy, lo haremos con la siguiente cita que nos dice: en este tiempo, la iglesia ha de ponerse sus hermosas vestiduras. Cristo, nuestra justicia. Hay distinciones claras, definidas, que han de ser restauradas y ejemplificadas ante el mundo, al mantener en alto los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La hermosura de la santidad ha de aparecer con su lustre primitivo, en contraste con la deformidad y las tinieblas de los desleales, aquellos que se han rebelado contra la ley de Dios. Esta cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en Testimonios para los Ministros, la página 16, el párrafo 2. Mis queridos hermanos, ahora que las tinieblas han oscurecido la faz de la tierra, llegó el momento de reflejar al sol de justicia en plenitud, para que las masas puedan comprender lo que realmente es la fe de Jesús. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.